Buenas noches, Dios me los bendiga, mis amados hermanos y hermanas, pues que tienen el agrado de seguir esta humilde página, pues nos encontramos en una situación no habitual en la cual pues mi país y mi ciudad está pasando por una situación, digámoslo así, un poco caótica con el tema de la energía eléctrica, pues no sufrimos apagones hasta de 12 horas en estos momentos, pero eso no nos impide pues a escudriñar la palabra o enfocarnos en las cosas que pasan en el mundo. Lo que está en este tiempo, como quien dice, un poquito más sonado es la elección de aquel presidente en Estados Unidos, Donald Trump, el cual pues ha sido blanco de muchas críticas, de aceptación y no aceptación por muchas personas. No solamente personas que no son creyentes, sino incluso de los mismos creyentes, incluso de mismas personas cristianas. He escuchado personajes muy famosos en lo que es la predicación de la palabra, los cuales no aceptan como tal que sea Donald Trump el presidente electo de Estados Unidos. Y simplemente por una pugna, digámoslo de una manera espiritual. Se ha escuchado de John Piper decir que este hombre, pues no refiriéndose a Trump, no es una persona que debería de estar en el poder porque él habla de Dios pero no sigue lo que es de Dios. En parte tiene razón, pero en parte tampoco la tiene. ¿Por qué digo que en parte tiene razón y en parte no? Porque es verdad, hay muchas personas que en estos tiempos pues hablan muy bien de Dios, alaban a Dios, pero su corazón está lejos de Dios y la palabra así lo estipula. Pero esto no solamente sucede en el ámbito secular, o sea, fuera de las congregaciones, sino aún mismo dentro de las congregaciones se dan este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con respecto a Trump y a Kamala Harris, que era la otra candidata electa? Con Kamala Harris se iba a seguir el mismo patrón de John Biden. La verdad yo no conozco mucho y no es de mi interés tampoco saber el tipo de gobierno que se lleva ya en los Estados Unidos. Pero sí pude saber y me pude enterar de que mucha libertad había en muchas cosas que eran contrarias, digámoslo así, a la sociedad en este caso, y contraria a lo que la palabra de Dios también lo dice. Pude saber que había un ministro de entes de género, vamos a decirlo así, con preferencias sexuales diferente a lo normal que es lo heterosexual. Ustedes me entienden. Este personaje llegó a decir que quería hacer que los niños desde pequeños ya vayan trascendiendo a lo que era pues esta distorsión sexual, ¿verdad? Y no que se vayan por lo normal de lo heterosexual. Incluso estaba queriendo ayudar no solo que en las escuelas se meta la relación de ambos sexos, sino que también quería que los propios niños incursionaran de una manera psicológica y mental a cambiar el patrón establecido por Dios de una relación heterosexual. Espero me entiendan lo que trato de decir, pues no. Y no solamente eso, sino que había mucha perversidad y se ve mucha perversidad en Estados Unidos el día de hoy. El pueblo está tan caótico allá. No es de extrañar que en los demás países también hay una ola de violencia, aquí lo estamos viviendo,
hay una ola de adoración a otras entidades, porque ni siquiera son dioses, porque dioses no existen, sino a unas entidades satánicas como tal. Y todo eso se ha ido llevando en lo que es Estados Unidos. Es triste saber que muchos creyentes, por eso puse en el post de presentación de este video, Donald Trump no es el candidato que yo quería. Y abajo puse atentamente un creyente. Como un creyente cree que debe de apoyar a una candidata que dijo en alguna entrevista que iba a hacer persecución sobre la iglesia, empezando por ahí. Si Kamala Harris ganaba, iba a seguir el mismo patrón que John Biden llevaba. Ahora, yo no defiendo a Trump ni defiendo a ningún político. Este hombre de una u otra manera dijo que iba a combatir el tema de el movimiento este de la banderita de colores. Y iba a defender la causa de los niños, la causa de las viudas, la causa de los ancianos y todo desvalido. Pregunto yo, hay muchas personas a nivel mundial que claman por su nación. Hay muchas personas que ante esta ola de maldad que se ha levantado, porque la Escritura sí lo decreta y seguirá en incremento de que la maldad va a aumentar, hay muchas personas que quieren un respiro ante todo esto. Y en el momento en que Dios se las da, muchos creyentes dicen que no quieren a este personaje. Algo parecido con lo que el pueblo de Israel siempre ha pedido. Un Mesías que los libere. El Mesías que llega no es un Mesías guerrero, sino un Mesías espiritual. Y ellos lo rechazan. Porque no es el tipo de Mesías que ellos esperaban. Sin embargo, hay ejemplos en la Biblia más allá de los cuales nos damos cuenta de que Dios en su soberanía utiliza personas aunque no eran de su propio pueblo, ¿verdad? Judíos, israelitas, para hacer un gobierno o corregir conductas y patrones que estaban mal en el pueblo de Dios. Y es ahí cuando vemos en el libro de Jeremías, ¿verdad? En el capítulo 43, 10, donde se habla y se menciona al rey Nabucodonosor. El mismo Dios lo llama siervo. Esto es lo increíble de todo esto. Miren lo que dice la Escritura. Dice así: entonces Dios le manda a decir al profeta Jeremías que les diga al pueblo: entonces diles que esto dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Voy a mandar a llamar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, sobre estas piedras que he escondido. Aquí voy a colocar su trono y él extenderá su toldo real sobre ellas. Para nadie que es conocedor de las Escrituras, sabemos que el rey Nabucodonosor era un rey muy violento y de gran poder. Pero aún en lo que él era también algo compasivo. Porque cuando el pueblo no quería obedecer o acatar lo que Dios estaba diciéndoles y quería librarles por medio de Jeremías, ellos deciden querer ir a Egipto. Y le dicen a Jeremías: habla con el Señor y dile qué es lo que vamos a hacer, si está bien que nos vayamos allá a Egipto a refugiarnos o nos quedemos acá. Y Jeremías va y Dios le responde y le dice: el Señor dice que se queden aquí y Nabucodonosor les va a guardar la vida. Pero si ustedes huyen a Egipto, los matará. ¡Wow! Es increíble. Pero Dios trabaja como Él quiere, cuando quiere y como quiere. Y no hay quien pueda decirle a Él por qué lo haces. Porque eso demuestra la soberanía de Dios. Ahí tenemos un ejemplo de un mandatario que no era del pueblo de Israel,
pero que se puede decir que hizo grandes cosas con el pueblo de Israel. No entiendo cómo hay cristianos que solamente porque este personaje no lleva el mismo credo, no lo quieren hacer acepto como mandatario, olvidando que es Dios quien pone reyes y quita reyes. Entre los dos candidatos, Kamala Harris y Donald Trump siempre expuso la palabra de Dios, siempre expuso a Dios, siempre tuvo presente a Dios. Claro que eso no lo hace cristiano, pero dio honra públicamente a Dios. Y él dijo que iba a luchar por esto. Más adelante veremos si lo cumple o no lo cumple y podremos decir si fue la decisión correcta o no. Mientras que Kamala Harris sí dijo públicamente que iba a hacer persecución a los creyentes, que iba a dar más libertad a este movimiento de la banderita y que iban a aceptar muchas demandas más que están llevando, mejor dicho, hasta ahora están llevando a la destrucción a aquella nación americana. Tenemos un segundo ejemplo. Tenemos al rey Darío, otro rey que tampoco era del pueblo, y sin embargo es un rey que era muy compasivo y muy bueno, tuvo también un buen gobierno. Pero hay una diferencia. Este rey Darío fue instruido por Daniel, de cierto modo, a temer a Dios. Miren, yo no puedo decir, y no meto las manos al fuego por nadie, de que Donald Trump vaya a ser un buen mandatario. Pero sí veo que está rodeado de muchos creyentes. Bueno, también hay otros disque apóstoles que están ahí metidos, que ya lo han mencionado como Mesías. Han citado incluso un versículo bíblico que habla precisamente en Isaías, que habla es de nuestro Señor Jesús. Y ellos han tomado este versículo para ponerlo a Donald Trump como que él es el Mesías escogido por Dios, el ungido de Dios. El único que es ungido de Dios es nuestro Señor Jesús, nadie más. Y bueno, vemos en el libro de Daniel que Darío también fue un representante que no era del pueblo de Israel, pero que gobernó a los refugiados, pues no, que estaban en Babilonia, después de que Nabucodonosor tuvo la caída. Pero hay un rey que me llamó mucho más la atención, y este es el rey Josías. Esto se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, ¿verdad? En el capítulo 34. ¿Qué es lo que me llama la atención de este rey? Era un rey judío, empezando por ahí, pero un rey que inició su reinado a los 8 años de edad, quizás uno de los reyes más jóvenes que pudieron haber tenido. ¿Qué puede saber un niño de reinar? Sin embargo, mientras este niño fue creciendo, nos relata la escritura que aquel muchacho no siguió los pasos de su padre, sino que siguió los pasos de David, de su descendencia, y comenzó a hacer lo bueno delante de Dios. La escritura nos relata que Josías empezó a tirar los dioses paganos que habían puesto en el área del templo. En el área del templo. Dice que vio por la causa de los más débiles, huérfanos, viudas y todos los demás. Miren, dice así la escritura: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y gobernó 31 años en Jerusalén. Josías hizo lo que le agradaba al Señor y siguió el camino de su antepasado David, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Después de reinar 8 años, mientras todavía era un joven, empezó a seguir al Dios de su antepasado David. En el año 10º de su reinado, comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios sobre las colinas, los postes de acera, los ídolos de piedra y las imágenes de metal fundido.
Hizo destruir en su presencia los altares de los Baales y despedazar los incensarios que había encima de los altares. Ordenó despedazar los postes de acera y los ídolos de piedra y de metal fundido. Los redujo a polvo y los hizo desparramar sobre las tumbas de los que hacían sacrificios en su honor. Quemó los huesos de los sacerdotes de los Baales y esparció la ceniza sobre sus altares para purificar a Judá y a Jerusalén de ellos. En las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí quitó sus templos. En todo Israel derribó altares y postes de acera, derrujo a polvo los ídolos y los cortó en pedazos, todos los altares para quemar incienso, y luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, Josías, después de haber purificado el país y el templo, mandó a Safán, hijo de Azalías, a Maseías, el alcalde de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, el secretario real, a reparar el templo del Señor su Dios. Ellos fueron a ver al sumo sacerdote Hilquías y le dieron el dinero que había sido recolectado en el templo de Dios, y que los levitas porteros del templo habían recibido de la gente de Manasés y de Efraín, del resto que habían quedado de Israel y de Judá y de Benjamín, y los habitantes de Joresén. Miren, todo eso hizo este muchacho, lo que era agradable a Dios, pero él todavía no tenía un encuentro con Dios, que son dos cosas distintas. Quizás Donald Trump no conoce a Dios, pero ha declarado que quiere hacer lo correcto delante de Dios, y eso vale mucho. Porque tal como este rey empezó a hacer lo bueno, pero no tenía un conocimiento de Dios, la Biblia nos habla de que cuando él llega a tener un conocimiento de lo que era Dios en su majestad, él se quebranta. Miren lo que dicen en el versículo 14. Cuando sacaban el dinero que había sido llevado al templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dado por intermedio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Safán: encontré el libro de la ley en el templo del Señor, y se lo entregó. Entonces Safán llevó el libro al rey y le dijo: los siervos de su majestad están haciendo todo lo que les encargó. Han reunido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han dado a los supervisores y a los que están realizando las obras. Entonces Safán le contó sobre el libro. El sacerdote Hilquías me entregó un libro y se lo leyó al rey. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, se rasgó sus vestidos, quiere decir que se entristeció enormemente, y dio esta orden a Hilquías y a Acán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán, y a Asías, funcionario del rey: vayan y consulten al Señor por mí y por el resto de la gente que queda en Israel y en Judá en cuanto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Es que debe ser mucha la ira que el Señor ha descargado sobre nosotros debido a nuestros antepasados que no obedecieron el mensaje del Señor, pues no cumplieron con lo que está escrito en este libro. Sí, claro que sí. Esto es casi algo parecido a lo que puede llegar a pasar en aquella nación americana. Quizás este hombre no conoce a Dios, pero está mostrando tener un temor, una reverencia a Dios. Lo vemos que está rodeado con muchos sacerdotes, podemos tomar esta expresión, porque la palabra mismo dice que todo aquel que es seguidor de Dios es un sacerdote. Está rodeado de sacerdotes y puede que en algún momento le hagan conocer lo que es la ley, para que así este hombre nuble su cabeza y pueda guiar a un pueblo de una mejor manera. Pueda derribar todos aquellos dioses falsos que están acabando con aquella nación. Sí, claro que sí. ¿Por qué lo digo así de esta manera? Porque se ha levantado mucho templo, mucha iglesia que realmente no tiene nada que ver con Dios. Son puras blasfemas, son pura apostasía. Venden a un Dios falso, venden a un Dios muy permisivo, venden a un Dios muy liberal. Pero puede que Dios haya tomado a este hombre por la intención que tiene de que hagan reverencia a Dios.
que hace mucho tiempo Estados Unidos no lo hace. Es lindo saber que él lo ha dicho por su propia boca, que quiere llevar este libro de la ley a las escuelas y a los colegios. Miren, para no extenderme mucho en este video, el problema de la debacle mundial sobre toda la maldad es la ausencia de Dios en el hombre. ¿Y cómo está la ausencia de Dios en el hombre cuando este libro es retirado de la presencia del hombre? Así de fácil. Pero cuando tú vienes a conocer lo que este libro te indica, tú eres como Josías, te quebrantas, lloras y logras entender qué es lo que Dios quiere. ¿Cuáles son las demandas de Dios? Que veamos por la causa de los más débiles, de los más vulnerables. Últimamente se cometen muchos ultrajes con jóvenes, con mujeres, con desvalidos, cayendo en droga, cayendo en prostitución, secuestro, extorsiones, robos, violencia, muerte y todo lo demás. No solamente pasa en mi país, también ha estado pasando en Estados Unidos. Es una mafia internacional, se puede decir. Pero si este presidente ha decidido hacer lo que Dios demanda, que es ayudar a la causa del más desvalido, yo creo que va a tener el respaldo de Dios. Es casi lo que pasó con este presidente Bukele. Yo no puedo decir que él también sea un creyente, pero sí se ha juntado con personas que le han hecho conocer la ley y él está actuando conforme a la ley. No entiendo cómo pueden haber creyentes que digan que porque este personaje no sigue lo que ellos siguen, no es de Dios. No, se equivocan. Se equivocan. Dios puede coger personas que no son de su pueblo para gobernar. Dios puede coger personas que no sean sabias para gobernar. Dios puede coger lo que Él tome y le sea herramienta útil para que puedan levantar estandarte a Dios. Es triste ver cómo hay personas, creyentes incluso, que no acepten la voluntad de Dios. Yo no meto las manos al fuego por Donald Trump. Considero y creo que tampoco me parece, porque ha tenido un pasado desagradable, que es lo que habla por él. Pero bien por él si está queriendo hacer lo correcto delante de Dios y tendrá respaldo de Dios. Lo va a tener. ¿Cometerá fallas? Sí, va a cometer fallas. Pero díganme ustedes, ¿quién de ustedes que ha caminado y camina en los caminos no ha cometido errores? Yo puedo decir que quizás este personaje no conoce la escritura y por eso comete errores. Hay creyentes que conocen de cabo a rabo este manual de vida y aún así siguen cometiendo los mismos pecados. No podemos decir algo solamente porque no es conforme a mi mismo pensamiento tal o cual persona. Lastimosamente sí, somos así. Dios nos quiere dar una salida y nosotros renegamos, como este pueblo. Cuando Jeremías le dijo, no se vayan para allá porque van a morir, muchos se fueron. Así mismo están acá. En el Salmo 68:5 hay algo que la palabra nos deja establecido. En su templo santo, Dios es un padre para los huérfanos y hace justicia a las viudas. Dios le da hogar a los desamparados y libertad a los prisioneros. En cambio, los que se rebelan en su contra vivirán en el desierto. Yo creo que no hay necesidad de explicar más de lo que ya ese simple versículo dice.
Hay muchos desvalidos en la calle. Hay muchas personas que no tienen una salida. Hay muchas personas que están clamando a Dios por un respiro. No que esto pare, porque la palabra es clara y nuestro Señor lo dijo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Seguiremos viviendo aquí, seguiremos teniendo maldad, pero Dios cumple su palabra por el pedido de nuestro Señor Jesús. Nos sigue guardando. Y si esta persona le es barro útil en sus manos, Dios hará una gran vasija. Es una pena saber y enterarse que muchos creyentes no aceptan la voluntad de Dios. Sí, así como el pueblo de Israel. Bueno, yo no tengo nada más que decir, me despido esperando en Dios pues que sea de bendición a tu vida, que guíe tu camino, que te dé discernimiento para ver más allá de lo que tú puedas ver. Que la simple apatía que puedes tener una persona no puede decir que no sea utilizada por Dios. Eso yo lo tengo muy claro. Muchas veces he sido apático con personas, pero Dios me ha mostrado que han sido vaso útil en sus manos. Como dirían por ahí en un dicho o un adagio, no hay que juzgar a un libro por su portada, sino más bien por el contenido. No podemos juzgar las acciones de este tipo porque ni siquiera aún he empezado a trabajar. Pero sé que ya ha empezado a hacer una limpia sobre todas aquellas personas que están cometiendo mal allá. Personas que están asesinando, que están violando, que están atracando, que son la mayoría de personajes que han viajado no solamente a Estados Unidos, aquí en mi país también hay bastantes. Y yo sé y confío en que Dios en algún momento nos va a mandar un mandatario también que nos dé un respiro. Estamos también a las puertas de unas próximas elecciones aquí en nuestro país, en Ecuador. Y yo hago un llamado a todos aquellos hermanos que son afines a un partido político o que viven enamorados de un político como tal, que por favor pidan discernimiento a Dios para no seguir cometiendo los mismos errores de siempre. El país nuestro también está cautizado con drogas, con muerte, con violaciones, desapariciones, secuestros, extorsiones. No podemos seguir viviendo así. Pero el problema es que ustedes están poniendo más la confianza en el hombre y no en Dios. Dios puede tomar a las piedras, aún para que hablen, y la palabra lo dice así. Así que dejemos la mentalidad absurda como creyentes de que este me gusta porque me va a dar tal o cual cosa. Sé que aquí en nuestro país no saldrá un presidente que quizás pueda tener una reverencia hacia Dios, pero considero que si nosotros clamamos a viva voz, Dios lo puede mostrar en cualquier momento. Pero también tenemos que pedir discernimiento a Dios para saber quién es y hacer una buena elección. Sin más que decir, se despide tu amigo y hermano Miguel Ángel Contreras. Esto es todo. Gracias por estar aquí.